La semana pasada estudiamos los versículos 7 al 13, cuando vimos cómo Jesús envía a sus 12 de dos en dos y les da la instrucción, les da la orden que no lleven ni siquiera lo básico, ni siquiera lo fundamental, ni siquiera el avión para el viaje, absolutamente nada. No podían llevar comida, dinero, tampoco ropa para cambiarse, y esto les indicaba que ellos tenían que tener una confianza total en el Señor como el sustentador de esta misión en la que ellos caminaban, porque el Señor es el que sustenta su obra. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en otros elementos diferentes, como si el Señor necesitara ayuda, pero el Señor va a utilizar el corazón de las personas, va a utilizar lo que Él necesite utilizar para que su obra continúe. También debían quedarse en la casa que los hospedara sin buscar mejorar sus condiciones. Donde llegaran tenían que quedarse allí hasta que volvieran a salir. Y llegamos a las siguientes conclusiones: que no es bueno estar solo en el caminar tras las huellas de Jesús, sino que es mejor estar con un compañero de viaje. También que debemos quitar de nuestro equipaje todo aquello que pesa, todo aquello que estorba para el viaje por la vida tras las huellas de Jesús. También llegamos a la conclusión que la palabra de Dios siempre nos va a molestar, siempre nos va a incomodar, porque nos invita al arrepentimiento, y no nos gusta que nos inviten al arrepentimiento, no nos gusta que reconocer nuestro pecado, no nos gusta entender que hay tantas áreas de nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Estos 12 están caminando por todos estos lugares, hablando siempre de Jesús, hablando siempre de Jesús. Y tanto es así que llega a oídos de Herodes esta noticia, que hay un hombre llamado Jesús, del cual están hablando muchas personas. Y es así como llegamos hoy al versículo 14. Hoy vamos a aproximarnos a Marcos 6, del 14 al 29. ¿Cuál es el título de la reflexión? El rey esclavo. Y está Herodes está escuchando unas noticias que van llegando a él. Están hablando de la identidad de un hombre que se está haciendo famoso en toda esta región. Y es así que llegamos al punto 1. El rey esclavo de la superstición. Dice el versículo 14: el rey Herodes. Cuando me aproximé al texto, me di cuenta que a veces confundimos a los Herodes que hay allí, o que algunas personas piensan que es el mismo Herodes, y dirán: pero ¿cuánto vive Herodes? Aparece Herodes antes de que nazca Jesús, mandando a matarlos a los niños. Después aparece Herodes aquí ya con Jesús a los 30 y tantos años. Después aparece Herodes en Hechos nuevamente. ¿Cuánto tiempo estuvo Herodes? No, son diferentes Herodes, no es el mismo Herodes. Herodes el Grande es el que estaba vivo en el momento del nacimiento de Jesús, es el que manda a matar a los niños, ante el cual, el que está en la historia de los sabios, de los magos de Oriente, que llegan buscando a Jesús. Ese es Herodes el Grande. Pero Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo, y después de él lo suceden varios hijos. El país de Palestina, que era el país de Jesús, es dividido en 6 provincias, pero esas 6 provincias son gobernadas por 4 personas, 4 de sus hijos. Y este Herodes de la historia de hoy es uno de esos hijos que solamente gobierna una cuarta parte de ese país.
Por eso es Herodes el tetrarca, de tetra, ¿sí? Tetra quiere decir 4. Es la cuarta parte del país la que él gobierna únicamente. Entonces, este Herodes es el que está gobernando en este momento. También hay otro Herodes que se van a encontrar. Cuando estuvimos en la serie de Hechos de los Apóstoles, nos encontramos con ese Herodes, que es Herodes Agripa, y es nieto de Herodes el Grande y sobrino de este Herodes, tetrarca. Ya les conté el chisme de toda la familia de Herodes. Esos son los Herodes. Pero este Herodes, que es Herodes tetrarca o Herodes Antipas, realmente no es un rey, apenas es un gobernante. Sin embargo, ¿qué dice el rey Herodes? ¿Por qué dice el rey Herodes? Porque él quería creerse rey. Él le gustaba el título de rey. Le gustaba tanto el título de rey que insistió muchas veces ante el emperador Augusto que lo nombrara rey, que le diera el título de rey. Y el emperador Augusto le dijo que no le iba a dar título de rey, que sencillamente era un gobernante de un pedacito muy pequeñito del Imperio Romano, que él no era rey, pero insistió tanto y tanto y tanto que al fin ofendió al emperador. Y Augusto le dijo, no solamente no le doy el título de rey, sino que lo voy a despedir por traidor. Ese es el resultado de querer la grandeza por medios propios, de ser señalado, de ser levantado, de ser exaltado, que era lo que él quería. Por eso algunos historiadores dicen que es posible que Marcos escriba el rey Herodes como una ironía, como diciéndole el rey Herodes. No es seguro, pero puede ser cierto. Él anhelaba tanto ser rey que desesperó al emperador y lo despidió. Y dice el versículo 14 a continuación, es que el rey Herodes se enteró de esto. ¿Qué es esto? De todo lo que estaban predicando los 12, del nombre de Jesús que estaba siendo ensalzado, del nombre de este hombre que estaba predicando y sanando y liberando, y que muchas personas seguían por su enseñanza. Jesús se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. El nombre de Jesús iba de boca en boca. Todas las personas decían, hay un Jesús, y este Jesús enseña maravillas, y este Jesús está respaldado por señales maravillosas, prodigiosas, y hay una explosión de la predicación a través de estos 12 por toda Galilea. Y esto empieza como a preocupar a este Herodes tetrarca o Herodes Antipas. Y lo interesante acá es que ¿se habían hecho famosos los apóstoles? No, se había hecho famoso el nombre de Jesús. Quiere decir que estos 12 estaban cumpliendo la tarea bien. No decían, miren a Juan, miren a Pedro, miren a Jacobo. No era Andrés el que era exaltado, era Jesús. Estas personas no estaban promoviendo su nombre. No era su nombre el que estaba siendo promovido. A veces caemos en ese afán de promover nuestro nombre, que nuestro nombre aparezca en ciertos lugares, que el nombre de la iglesia aparezca en ciertos lugares, que el nombre de la denominación aparezca en ciertos lugares. Lo que nosotros tenemos que señalar es el nombre de Cristo. A Él, estos apóstoles, había una explosión de predicación en todo Galilea y nadie hablaba de los apóstoles, hablaban de Jesús. Era Él el que estaba siendo levantado, exaltado, se estaba haciendo famoso su nombre. Dice a continuación, algunos decían, Juan el Bautista resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. El rey
entre comillas, el rey Herodes, oyó acerca de esos poderes milagrosos de Jesús y las personas comienzan a hacer especulaciones. Todo parece indicar que es Juan el Bautista que ha resucitado. Y llegan los informes a Herodes. ¿Ese Juan el Bautizador ha resucitado? Pero lo interesante es que Juan el Bautizador nunca hizo ningún milagro. Sin embargo, señalan a Juan el Bautizador, señalan a Jesús como si pudiera ser Juan el Bautizador. Pero es probable que estas personas tenían en tan alta estima a Juan el Bautizador que dijeron, puede ser que haya resucitado. Dice a continuación el versículo 15, otros decían, es Elías. Otros, en fin, afirmaban, es un profeta como los de antes. Aquí aparece otro grupo que dice que es Elías, porque Malaquías había predicho que vendría Elías nuevamente como precursor del Mesías. Entonces decían, Jesús es Elías que ha venido a anunciarnos que viene el Mesías. Y hay un tercer grupo que no es tan definido, sencillamente dice, pues puede ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento que ha regresado a estar con nosotros. En otras palabras, lo que realmente importa aquí es que reconocen en Jesús algo especial, reconocen en Jesús algo sobrenatural, reconocen en Jesús algo superior. Él, este hombre, tiene algo que nadie más tiene. Pero lo interesante es que preferían creer cualquier otra cosa, que Él era quien fuera, excepto reconocerlo como el Señor, excepto reconocerlo como el Mesías. Y hoy la historia sigue siendo igual. Muchos reconocen a Jesús como alguien muy especial, incluso superior, como alguien que es espectacular. Es más, para algunos Jesús es el fundador de su religión, pero no es el Señor de la existencia. ¿Cuántas veces decimos, sí, es que Jesús es el que con su ejemplo, con sus enseñanzas, guía mi iglesia? ¿Pero es el Señor de tu vida? ¿Es el que dirige tu existencia? Bueno, pues... Y nos sucede exactamente igual que a estas personas. Dice el versículo 16, pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, y miren lo que exclama, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Y aquí inicia una de las historias más truculentas, sanguinarias, fuertes que están en los evangelios. Como dice el canto de Santiago Benavides, la Biblia tiene acción, ¿cómo dice? Dice el canto que cantan los niños, la Biblia. Aventuras, acción, romance, todo eso tiene la Biblia. Y hoy vamos a acercarnos a una de las historias más macabras de la palabra de Dios. Juan el Bautizador, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Ha resucitado. El hombre que anunció que el Cordero de Dios había llegado. El hombre que dijo que frente a él estaba aquel al cual él no era digno ni siquiera de atarle y desatarle la correa de sus sandalias. Ese hombre había muerto a manos de este Herodes, Herodes Antipas, Herodes tetrarca. Y ya vimos a la primera parte, a un rey esclavo de la superstición, que cree que Juan ha resucitado.
Y ahora llegamos al punto 2, el rey esclavo de la culpa. Si estuviéramos en una serie de Netflix, en este momento aparecería un letrero que diría: en el episodio de hoy veremos lo que sucedió meses atrás. Y es lo que vamos a ver hoy. Esto que va a narrar el texto de hoy no está sucediendo en este momento, es lo que sucedió meses atrás. Dice el versículo 17: en efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Cuando Juan el Bautista apareció tiempo atrás, llamó al pueblo a que se preparara para la venida del Mesías, y la manera como tenía que prepararse para la venida del Mesías era arrepintiéndose, era cambiando su vida de dirección, dejar de hacer lo que los alejaba de Dios y comenzar a vivir conforme a las Escrituras. Ese es el arrepentimiento. Y a Herodes no le habían gustado esas exigencias morales. ¿Qué pedía Juan el Bautizador? Arrepentirse. Pero si tenemos una religión cómoda, yo voy al templo, llevo mi corderito, que lo maten, voy a las oraciones, a la sinagoga el sábado. Eso es problema de los sacerdotes, cómo cortan o no cortan al corderito. Yo cumplo con dejarlo allá. Pero de ahí a que me arrepienta, eso ya no me está gustando. La vida, la manera de obrar de Juan el Bautizador es un espejo para los seguidores de Jesús, para nosotros. Porque este hombre entrega su vida por la palabra de Dios. Dice el versículo 17, termina diciendo: Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Es decir, que la historia sigue cada vez más enredada, cada vez más truculenta, y aparece en escena Herodías, una mujer perversa, una mujer ambiciosa, y si no fuera suficiente con estas dos características, era una mujer calculadora. Esta mujer se casó con su tío Felipe, es decir, el primer esposo de Herodías no era alguien que se encontró por allí, era su tío Felipe. Pero se casó con él por la posición que tenía su tío Felipe, que era hijo de Herodes el Grande. Y tuvieron una hija con su tío. Esta hija no aparece el nombre en la Biblia, pero hay un historiador de primer siglo que se llama Flavio Josefo. Este historiador es muy creíble. Él nos dice el nombre de esta muchachita, se llama Salomé. Bueno, entonces, si Felipe era hijo de Herodes el Grande, ¿qué era de Herodes Antipas? ¿Sí ven que los chismes no son tan fáciles de seguir? Hermano, Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande. Felipe es hijo de Herodes el Grande. ¿Qué son ellos dos? Hermanos. Felipe había sido desterrado por su padre Herodes el Grande y vivía en Roma. Estaba allí de todas maneras, sin embargo, pues sabemos que era un hombre reconocido por ser hijo de Herodes el Grande. Y Herodías entonces era sobrina de su esposo, pero también era sobrina de su cuñada, ¿verdad? Una vez, en alguna ocasión, Herodes Antipas, es decir, el Herodes del cual estamos hablando hoy, Herodes Tetrarca, se fue a visitar a su hermano Felipe a Roma. Mientras estaba allí en Roma, conoció o se acercó mucho a su cuñada, que al mismo tiempo era su sobrina.
¿Sí vamos juntos? ¿O nos devolvemos? No. Va Herodes, el Herodes el de esta historia, a visitar a su hermano. Su hermano está casado con su sobrina, que al mismo tiempo es su cuñada, ¿verdad? Y esta mujer, que es cuñada y sobrina, y que está casada allí con su hermano, empieza a hacerle ojitos a Herodes. Herodías dice: pero Herodes, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás de simpático? Pero Herodes ya estaba casado. ¿Qué sucede? Que empiezan una relación, pero es una relación ilícita, porque la ley judía, la ley de Dios, la ley de la palabra de Dios, dice que está prohibida la relación con la esposa del hermano. Es un pecado. Después de la muerte de Felipe, Herodes podría casarse con Herodías, pero tampoco, porque es que Herodes está casado. Entonces aquí hay una situación bien difícil. Dice el versículo 18: y Juan le había estado diciendo a Herodes: la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Y aquí es maravilloso, porque Juan el Bautizador no se pone con rodeos. Él podrá creerse muy rey, él podrá ser el gobernador, él podrá tener el poder político. Pero Juan proclama la palabra de Dios y dice lo que tiene que decir. La ley prohíbe hacer lo que tú estás haciendo. Y se lo dice claramente: no puedes estar con la esposa de tu hermano. No importa, señor Herodes, gobernador Herodes, o como se quiera llamar, rey Herodes, la autoridad que Roma le haya conferido, pero la palabra de Dios está por encima de usted y de cualquier autoridad, de cualquier imperio. Y eso no le gusta a Herodes. Juan se está metiendo en serios líos porque no se queda en silencio. Él había podido permanecer en silencio, no proclamar los valores del reino ante Herodes. Pero Juan, así como nosotros, como hijos de Dios, no estamos para callar los valores del reino, sino para anunciar los valores del reino, para mostrar qué es lo que el Señor quiere, porque nosotros somos sal y luz. Y si la sal pierde su sabor, ¿con qué va a ser salado el mundo? Juan pudo haber escapado de las consecuencias, pero para eso tendría que haber comprometido sus convicciones. Y Juan no estaba dispuesto a comprometer sus convicciones. Dios había enviado a Juan a proclamar las verdades del reino, no a que se quedara callado. Y si al gobernador no le gustaba, pues tendría que sufrir las consecuencias. Y él lo sabía. Ahora, Juan el Bautista o bautizador era perfecto, no tenía pecado. Claro que tenía pecado, un ser humano como cualquiera de nosotros, pero eso no le impedía declarar la palabra de Dios y denunciar el pecado, porque para eso lo había llamado el Señor. A veces nos quieren callar a nosotros diciéndonos: pero usted tiene este defecto, tiene este problema, tiene esta situación, tiene esta tentación. Sí, claro que sí, voy en el proceso con el Señor, pero eso no evita que anuncie lo que tengo que anunciar, que denuncie lo que tengo que denunciar. El dedo acusador de Satanás siempre va a estar allí, recordándonos que no somos perfectos, pero la misericordia de Dios también va a estar levantándonos y diciéndonos: te estoy acompañando. En medio del caminar en la palabra te vas santificando.
pero mientras tanto sigue anunciando la palabra de Dios. Eso nos corresponde, hacerlo a todos. Herodes hizo oídos sordos a la predicación de Juan el Bautizador y continuaba en su vida de pecado. A las personas que quieren mantener su vida en sus propios razonamientos, en sus propias convicciones del mundo, no les va a gustar el mensaje que el Señor nos ha mandado a llevar. No les va a gustar. Ahora, estamos dispuestos a ser coherentes con nuestra fe y con la palabra de Dios, o vamos a callarnos, o vamos a silenciarnos, o vamos a decir algo que le guste a todos los demás. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ser rechazados por nuestros amigos, incluso por nuestra familia? ¿Hasta qué punto? Por nuestra fe en Jesús y por la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Hasta qué punto? Juan el Bautizador estuvo dispuesto a ganarse enemigos poderosos con tal de ser fiel a la palabra del Señor. Él lo hizo. ¿Y saben algo? Eso no es fanatismo. Es más, eso ni siquiera es radicalismo. Eso simplemente es vida cristiana. Ser seguidores de Jesús, eso simplemente es eso. Porque como discípulos de Jesús, sabemos que Jesús es nuestro Salvador, pero no nos gusta que Jesús sea nuestro Señor, que sea el que ordene, el que mande, el que dirija, el que direccione nuestro ser, nuestro quehacer y nuestro hablar. No nos gusta. Debemos rescatar el principio bíblico del señorío de Cristo. Jesús es el Señor de la moralidad universal. Los principios morales que están en la palabra de Dios, los principios éticos que están en la palabra de Dios, son nuestros principios. Son los que proclamamos, son los que enseñamos. Son los que vivimos. Y el verdadero cristiano tiene que ser un testimonio real, brillante, radiante, contra toda persona e incluso contra toda autoridad que demanda fidelidad a los valores humanistas. Así como lo hizo Juan el Bautizador. No podemos creer que podemos cristianizar, entre comillas, a las personas con una fe superficial, una fe de eslóganes. O alejada de la palabra de Dios, aunque mantenga el nombre de Cristo o el título de Cristo. Pero ahí está Herodes, tratando de silenciar a Juan. Y ahora no está solo. Tiene a Herodías a su lado. Herodías se divorció de Felipe, Herodes se divorció de su esposa. Y Herodías, que tiene un pensamiento más incisivo, más contundente, no se conforma con que Juan esté en la cárcel. Ella lo quiere ver muerto, ella quiere silenciarlo. No es suficiente la cárcel. A Juan hay que matarlo. Esas son las intenciones de ella. Dice el versículo 19: por eso Herodías le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo.
pero no había logrado hacerlo. En el corazón de Herodías estaba ese anhelo profundo de acabar con Juan. Ese hombre que me está restregando en cara, que estoy yendo en contra de la ley de Dios, en contra de la palabra de Dios, hay que silenciarlo. Porque no se quiso callar él solito, pues lo callamos nosotros. Herodías está acechando a Juan. Está esperando el momento propicio. Conoce las debilidades de su nuevo marido, que también es su tío y su excuñado. Y hay que manipularlo para lograrlo. Esta mujer tampoco reconocía su propio pecado. Y desde luego tenía que matar al mensajero de la palabra. Así era Herodes y así era Herodías. Se enojaron con Juan el Bautizador, se enojaron con la ley de Dios, pero no se daban cuenta del problema que había en sus vidas, de lo que había en su corazón. Y eso nos puede suceder a nosotros también. Nos puede suceder, claro que sí. Dice el versículo 20: ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo, cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Miren, esto es impresionante. Y yo les aseguro que tal vez nos ha podido incluso llegar a suceder a nosotros. Herodes es ese poderoso gobernante, esa persona importante que está allí. Sin embargo, este hombre respeta a Juan el Bautizador, un hombre que vivía en el desierto, un hombre que se vestía con pelo de camello, un hombre que comía miel y grillos, y lo respeta. Tiene respeto. ¿Qué? Ese hombre llamado Herodes es cruel, pero también es débil en su corazón. Allí en su corazón hay algo que reconoce en Juan. No lo entiende. Y sabe que la autoridad de Juan no procede de Juan, sino que procede de Dios mismo. Herodes había asesinado por mucho menos, pero Juan se mantenía vivo. Herodes había mandado matar personas por intereses simplemente oportunistas. Sin embargo, Juan lo mantiene vivo. Juan está allí. Juan le hace ver a Herodes que sí es pecador. Y Herodes reconoce que Juan tiene razón en lo que está diciendo. Tal vez Herodes está reconociendo en Juan el Bautista ese carácter irreprochable, esa integridad sólida para llevar la palabra de Dios. Por eso se mueve en esa dicotomía. Lo rechazaba, pero le encantaba escucharlo. No le gustaba lo que Juan decía, pero quería escucharlo porque le hablaba a su corazón. Y hay muchas personas que cuando comienzan a acercarse a la palabra de Dios viven momentos así y abren la palabra y dicen: oh, no, esto está muy fuerte, esto no me gusta, yo no quiero leer eso porque me ofende, me está diciendo que cambie, y yo, otro poquito, no, es imposible, yo soy muy débil, otro poquito.
Eso le estaba pasando a Juan, a Herodes, con Juan. Herodes arresta a Juan con dos objetivos: silenciarlo, pero también protegerlo. Porque si lo deja por fuera, Herodías sí lo manda a matar. Sabe que mientras esté en ese calabozo no va a estar en las mejores condiciones, pero Herodías no lo va a poder asesinar. Punto 3. El rey, esclavo de sus palabras. Por fin se presentó la oportunidad, esa oportunidad que estaba esperando Herodías. En su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Llega el momento esperado. Herodes está de cumpleaños. El momento indicado, donde lo va a encontrar más débil Herodías. Y asiste la élite social de Galilea, la crema innata de la sociedad. Las autoridades civiles, las autoridades militares, los ricos e influyentes de la sociedad. Y están todos los componentes de la estructura de poder. Está esa manguala que ha sostenido el statu quo y que es alentada por el poder, por el deseo de poder, y se alientan los unos a los otros para mantenerse allí en esa cúpula poderosa. Están comiendo, bebiendo profusamente, disfrutando de todo lo que el poder y las riquezas pueden obtener. Dice el versículo 22. La hija de Herodías, ¿recuerdan cómo se llamaba la hija de Herodías? Salomé. Entró en el banquete y bailó. Entra Salomé, que dicen los historiadores que nació en el año 14. Esto quiere decir que en este momento tiene entre 16 y 17 añitos. Salomecita, la muchachita Salomé que entra allí. Y es muy fácil entender que ha sido enviada por su madre. Ingresa danzando provocativamente, de manera sensual, como una ramera a ese lugar. Y aquí vemos cómo la maldad de la naturaleza caída no tiene límites. La misma mamá de esta muchacha la incita a entrar en una situación con un alto riesgo de llegar a un abuso sexual. Pero a la mamá no le interesa, lo único que le interesa es acabar con Juan el Bautista. Algunos historiadores piensan que Herodías hizo bailar a su hija contra las costumbres de aquel tiempo, porque jamás se supo que una mujer de familia respetada bailara sola frente a los hombres. Eso lo hacían las prostitutas únicamente. Sin embargo, esta niña de 16, 17 años está allí danzando. Dice a continuación: y esto agradó a Herodes y a los invitados. Y esta palabra agradó no es el agrado de un padre que está viendo a su hija en la sesión solemne del colegio, ¿cierto? Que dice: tan linda mi hijita, cómo se ve de hermosa allí con sus compañeritos del colegio. No. Estos gestos indecentes, estos movimientos sensuales y eróticos llegaron a este rey que no solamente es esclavo de tantas cosas, sino que ahora está siendo esclavo de su propia lascivia. Y al ver a su hijastra
empieza a encenderse en sus pasiones más bajas. Herodes ha bebido, está alcoholizado, los gritos y comentarios lujuriosos de las personas, de sus amigos que están allí también lo ayudan, lo incentivan más a ver a esta muchacha. Con los más bajos deseos. Y el pecado lo envuelve, el deseo lo envuelve. Y el que se ha enredado en el pecado quiere más y más y más. Esto no es lejano a nosotros. ¿Cuántas personas que incluso podemos conocer, cuántos hombres han entregado sus sueños, el esfuerzo de toda una vida por caer en manos de una mujer como Salomé o como Herodías? Sigue sucediendo. Y termina diciendo el 22: pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha, sus ojos inyectados de lascivia. Salomé, pídeme lo que quieras y te lo daré. Oh, el rey Herodes, el poderoso Herodes, tan débil, gobernado por pasiones incontrolables para él. Ya había caído ante Herodías y ahora cae ante Salomé. Versículo 23. Y le prometió bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Promesa que no podía cumplir. No podía. Él sencillamente era un gobernador bajo las órdenes del Imperio Romano. Él no podía mover nada sin la autorización del emperador, de los emisarios del emperador. Sin embargo, es capaz de prometerle hasta lo que no tiene con tal de obtener lo que quiere. Lo que sea, lo que sea. Y le ofrece a Salomé la oportunidad que necesitaba Herodías para deshacerse de Juan el Bautista. Dice el 24: ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué debo pedir? Y ella le dice: la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué pide? La cabeza. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey su petición: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Para cuándo la quería? Ahora mismo. No voy a esperar a mañana, no voy a esperar a más tarde. Ahora mismo quiero la cabeza de Juan el Bautista servida en una bandeja. Es una muchacha de 16, de 17 años, crecida en una de las mejores familias, criada en Roma. Versículo 26. El rey se quedó como angustiado, pero a causa de sus juramentos y en atención a los invitados, no quiso desairarla. Herodes no estaba obligado, porque Juan no era parte de su reino, no era parte de la oferta. Así él pudiera entregar tierras, terrenos, edificios, caminos, que no podía hacerlo, personas no podía entregar, no podía hacerlo. Sin embargo,
era un esclavo de sus palabras, era un esclavo de su juramento y no quiso desairarla. Dice el 27. Así que enseguida envió un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel. Y este es el final de la historia del hombre más grande nacido de una mujer, como lo llamó Jesús. El profeta más grande de todos, como lo describió Jesús. No terminó siendo el pastor de una mega iglesia. No terminó siendo un profesor laureado en un instituto bíblico, en un seminario. No terminó escribiendo un tratado teológico o un gran libro doctrinal. ¿Dónde terminó? Con su cabeza servida en una bandeja por anunciar fielmente la palabra de Dios, las directrices de Dios, la verdad inalterable de las Escrituras. Por eso terminó así. Juan el Bautizador tenía claro a quién servía y a quién honraba. Y este texto nos recuerda que un seguidor de Jesús tiene la palabra de Dios por encima de cualquier consideración, sea la que sea. También, ¿qué van a querer callarnos? ¿Sí? Pero si sabemos a quién servimos y a quién honramos, si sabemos que es a Jesús y su palabra, pues esperaremos. ¿De qué manera nos van a callar? Ahora, ¿por qué Dios permitió la muerte de este hombre bueno y justo? Porque es que cuando una persona que sirve al Señor tiene dificultades, podemos quedar confundidos y pensar que Dios no ha sido justo, que debía haberlo protegido, que debería haberlo librado. En estos días, en una reunión, leímos 2 versículos y con esto termino. Hebreos 11, 37 y 38. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, está hablando a todos aquellos que esperaron al Mesías, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. Esa ha sido la historia de todos los testigos del Señor. Y termina diciendo, el mundo no merecía gente así. Eso es lo que quiere el Señor, gente así. Los versículos 28 y 29 dicen: y volvió con la cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Qué regalo tan hermoso de la hija a la mamá. Mamá, no es tu cumpleaños, pero te traigo tu regalo, la cabeza de Juan el Bautista. 29. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. Y aunque nos encantan las historias con final feliz, aunque nos encantan las historias donde todo termina maravillosamente hermoso y fueron felices, esta historia no termina feliz. Esta historia termina así. Este texto nos recuerda hoy que la vida real, tal y como la viven los hombres y las mujeres de fe, está llena de alegrías, claro que sí, pero también de sucesos complejos
de persecución. De que traten de callarnos. Claro que sí. Pero esa es la historia de la iglesia. ¿A qué conclusiones llegamos hoy? El gran fin de la iglesia es seguir el ejemplo y proclamar al Jesús viviente y denunciar el pecado, comenzando por denunciarnos a nosotros mismos nuestro propio pecado. Ahora, ¿estamos dispuestos a seguir la fe en Jesús independientemente de donde esta fe nos lleve? Seguir a Jesús también implica un compromiso de vida práctico, real. Tal vez que el arrepentimiento no solamente es de boca, no solamente. Y les he dejado las preguntas para reflexionar. ¿Cómo reaccionas cuando la palabra de Dios te hace ver tu propio pecado? ¿Qué haces cuando tienes que escoger entre hacer lo que quieren tus amigos y familiares y las directrices de la Biblia? ¿En tu entorno familiar estás cultivando los valores del reino con la palabra de Dios? Estas son de esos textos que a veces no quisiéramos escuchar, pero que necesitamos escuchar. Oramos.